Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Ian Vázquez. Él es el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de los Estados Unidos. Ian Vázquez estudió su licenciatura en la Northwestern University, en la costa del lago Michigan, allá en Chicago. Tiene una maestría en la Escuela de Estudios Avanzados de la Johns Hopkins University. Es miembro de la Mont Pelerin Society, del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Ha trabajado en el Center for Strategic and International Studies, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, y actualmente es precisamente director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Ian Vázquez, como siempre, gracias por permitirme estos momentos. Gracias a ti. Ian, cuéntame, siento yo que la gente, particularmente los latinoamericanos, han perdido el sentido de la libertad. Se les ha olvidado lo importante que es la libertad y parece que están más dispuestos a recibir a veces dádivas de gobiernos en países tan distintos como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, incluso en México, que luchar por la libertad, luchar por el derecho de construirte un futuro. Es verdad, yo creo que eso se debe quizás por dos cosas. Que en los últimos tantos años, hasta recientemente, ha habido una economía global fuerte que ha favorecido a los países latinoamericanos y a las exportaciones de los países latinoamericanos, para no hablar del petróleo de Venezuela, y que ha permitido a gobiernos latinoamericanos y políticos prometer estas dádivas, y siempre es más fácil redistribuir riqueza que hacer el trabajo duro que crearla, ¿no? Nos está afectando el mal holandés, el famoso Dutch illness de países de otros tiempos en que tenían recursos naturales y que se volvían demasiado suaves, demasiado dependientes de las dádivas gubernamentales. Es un factor al que hay que tenerle mucho cuidado. No creo que a estas alturas podemos hablar de Latinoamérica como una sola región con las mismas características. Ciertamente, hay países en la región que sí están sufriendo o van a sufrir de la maldeza de los recursos, como es claramente el caso de Venezuela. Ha recibido, qué sé yo, casi $1 trillón de dólares en petróleo en los últimos 10 a 12 años. ¿A dónde se ha ido ese dinero? La situación ahí empeora cada día. Bolivia es otro país, Ecuador es otro país que vive de recursos naturales, exportaciones en Argentina. Y yo espero que esta es una película que todavía no ha terminado, pero ya sabemos cómo termina esta película, porque lo hemos visto tantas veces alrededor del mundo en países que tienen malas instituciones, pero que los recursos vienen desde afuera o por altos precios de sus exportaciones y son canalizados a través de los políticos. Sin embargo, vemos que los políticos populistas en un país como Venezuela siguen preservando una gran popularidad. Ha habido un gran esfuerzo en Venezuela con la candidatura de Enrique Capriles de presentar pues por lo menos un frente unido, pero todo el mundo sabe que es muy difícil derrotar a un Hugo Chávez o a un Daniel Ortega, independientemente de que modificó la Constitución para reelegirse, pero ¿realmente hay oportunidades para la libertad en estos países considerando esta política de dádivas que a lo mejor puede durar 15, 20 años, pero son suficientes para construir un nuevo sistema político? Desgraciadamente en Latinoamérica, y yo espero que esto va a ser el caso en estos dos casos, los grandes cambios que terminan favoreciendo la libertad vienen después o a causa de una crisis doméstica. Y yo creo que esto es lo que va a ocurrir en estos países. Yo hasta incluiría a Argentina en ese modelo, ¿no? Crisis política, crisis económica, se le acaba el dinero, se endeuda el país, la inflación se dispara, no terminan percibiendo los ciudadanos los beneficios, el mismo Estado, que está metido en 1000 cosas a causa de eso, no atiende a sus funciones que sí les corresponde, como es la seguridad, la infraestructura, atenciones básicas, sino porque está metido en muchas cosas y hace todo mal. Y hablando de crisis, tenemos el caso de Europa y países que antes eran considerados como ejemplo. No voy a hablar de Grecia, nunca fue ejemplo, pero España sí fue ejemplo de alguna manera, Irlanda fue ejemplo de alguna manera. ¿Qué pasó en Europa? 'No podemos hablar de un solo modelo, pero yo creo que para generalizar,
lo que estamos viendo va más allá que una crisis del euro, va más allá de una crisis de moneda. Es una crisis que se desata después de esta crisis en Grecia, que es un problema de alto endeudamiento, ¿no? Eso se debe a un modelo de Estado grande, Estado enorme, que se basa en proveer todo tipo de beneficios, empleos, que no producen riqueza, sino lo distribuyen dentro de la sociedad. Pero ¿tendrá capacidad un país como Grecia de hacer el ajuste que requiere sin provocar un estallido social? Porque la gente se acostumbra a recibir ciertos beneficios del Estado y cuando el Estado le dice ya no te lo puedo pagar, muchas veces hay una rebelión y lo hemos visto en Grecia con actos de violencia por parte de manifestantes. ¿Puede aguantar Grecia? Yo creo que no. Y es por eso que yo creo que el mismo euro no va a aguantar. Es muy poco probable, desde mi punto de vista, que va a sobrevivir la zona del euro. Es que hay demasiadas rigideces, ¿ya? Tanto en el sector laboral como en otras partes de las economías, ciertas economías europeas, además de el problema adicional que es el tamaño del Estado, es enorme. Y esto, yo voy a decir, incluye a todos, casi todos los países europeos, inclusive Alemania. O sea, Alemania hoy día está considerado como un modelo sano, pero esta crisis que está ocurriendo en Grecia, en España, en Portugal, yo lo considero como una primera ola, porque la verdad es que el Estado alemán tiene unas promesas, ya sea en pensiones y otras cosas que ha asumido el Estado, que simplemente no hay manera de pagarlas y se van a tener que pagar en los próximos 20 años y eso va a ser otra crisis europea a base de el Estado benefactor que no funciona. Ahora vemos que Alemania está teniendo por lo menos una tasa de crecimiento importante si consideramos el desastre del resto de la zona del euro. La tasa de desempleo más baja desde que empezó la crisis del 2008. Algo hicieron bien los alemanes en comparación con el resto de los países de la zona. ¿Qué fue? Han hecho dos cosas fundamentalmente. Han reducido el tamaño del Estado, todavía lo considero grande, y han liberalizado, han flexibilizado su sector laboral y especialmente comparado al resto de los países europeos. Eso le da una gran ventaja en una zona que es entre las más ricas del mundo. Por lo tanto, están manejando su economía de una manera mucho más razonable. Tienen que hacer mucho más a largo plazo, pero comparado al resto de Europa, están mucho mejor. Ian, déjame llevarte a los Estados Unidos, es el país en el que vives, pero es un país muy importante para México porque México exporta casi el 80% de sus productos a Estados Unidos. Nos interesa mucho la salud económica de los Estados Unidos. Hemos visto 3 años y algunos meses de gobierno del presidente Barack Obama. Y hemos visto que no se recupera cabalmente la economía del país. Sí ha habido una mejoría en comparación con la gran recesión del 2008, principios del 2009, pero ¿en qué ha fallado el gobierno de Barack Obama? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Y qué tiene que hacer Estados Unidos en estos momentos para generar una mayor tasa de crecimiento? Yo creo que en Estados Unidos la mayoría de la gente está reconociendo que ha fracasado la política de Barack Obama en enfrentar esta crisis, porque la recuperación económica ha sido la más larga, lejos, después de una recesión o crisis económica que Estados Unidos ha tenido, comparado a las otras que han ocurrido. Y es porque se ha adoptado una versión del keynesianismo que es de gastar enormemente por el lado gubernamental para poder mantener la economía. Lo curioso es que quien empezó con esa política fue George W. Bush Jr., que uno hubiera pensado que tendría una ideología distinta. Este problema empieza con el presidente Bush. De hecho, el problema de que el Estado de Estados Unidos ha estado creciendo enormemente empieza con el presidente Bush, que era el que más gastó comparado a otros presidentes en 30 años en incrementar el tamaño del Estado. El problema se agravó todavía más cuando entra el presidente Obama, que ha tenido déficits, un promedio de 9% en el presupuesto durante estos últimos años, durante todo su periodo, y ha prácticamente duplicado la deuda de Estados Unidos y ha introducido programas gubernamentales que compromete al gobierno federal
a gastar todavía más sin saber de dónde va a venir ese dinero. Por lo tanto, hay una incertidumbre enorme de cuál va a ser el régimen que guía a Estados Unidos y al gobierno federal, y esa es la gran batalla ideológica, no solamente económica, que se está dando en Estados Unidos hoy día y que se ha visto reflejado en estos movimientos como por ejemplo el Tea Party y algunos candidatos republicanos. Me temo, sin embargo, que los partidos políticos todavía no están a la altura como para poder resolver este problema. A mí no me queda duda de que el desastre empezó con George W. Bush, pero lo curioso del caso es que Barack Obama, que me imagino que debió haber aprendido la experiencia de Bush, en lugar de tratar de resolver el desastre, pues hizo una reforma médica del sistema de salud, que puede ser buena o mala, no lo sé, pero que cuesta un dinero que no se puede pagar, ¿no es así? Es así. Él se aprovechó de la crisis para poder introducir una serie de iniciativas. Algunas no tenían éxito. Él quería reformar el sistema energético, hacer un montón de cosas que no correspondía a la crisis actual, y él trataba de ligar eso. Hizo lo mismo con esta reforma de salud, y ciertamente era muy poco popular en todo el país. Cuando se aprobó a través de las maniobras políticas en Washington, que él lideró, la mayoría, las encuestas ya mostraban que la mayoría de los americanos estaban en contra de eso. Y esto es lo que es uno de los puntos que está definiendo esta elección que nos viene en Estados Unidos. Hace 100 años, en 1912, se firmó el primer acuerdo internacional para prohibir el consumo de drogas, el consumo y el comercio de drogas. En 1971, el presidente Richard Nixon declaró una guerra total contra las drogas. Si yo veo las cifras hoy, el consumo de drogas, en lugar de disminuir, ha aumentado. Pero un país como México está sufriendo además una oleada de violencia impresionante que surge precisamente de ese comercio de las drogas. ¿Por qué 100 años no han sido suficientes para eliminar el comercio de las drogas? Porque la prohibición nunca funciona, y eso es algo que hemos aprendido en Estados Unidos con la experiencia de prohibición de alcohol en los años 20 y 30. No funcionó, el resultado era más violencia, más corrupción, lo que ustedes están viendo acá en México en los últimos años, desde que el presidente acá decidió armarle una guerra a los cárteles. Es que la prohibición es pedirles a los ciudadanos no hacer algo que es voluntario. En realidad no debe ser un crimen venderle a alguien una droga que él mismo quiere tomar. Un crimen es algo que el otro no quiere hacer, le pegas por la cabeza, por ejemplo. ¿Tiene derecho un Estado a castigarme porque yo consumo una sustancia que yo quiero consumir, aunque me haga daño? Yo creo que no consideramos que el alcohol debe ser tratado como un tema criminal, y yo creo que con respecto a drogas hay que tratarlo como un problema social, si se trata del abuso de drogas, no como un problema criminal, que en el momento que tú haces eso, creas toda una industria riquísima y mafias que están fuera del marco legal, y tienes estos problemas claros que debilitan todas las instituciones de la sociedad civil y de la democracia, y no terminan combatiendo el consumo de drogas. En ningún momento la prohibición en la historia de la humanidad ha tenido éxito. Ian, en México, y particularmente el gobierno de México, culpa a Estados Unidos de la violencia, uno, por la demanda por las drogas, y dos, por la libertad en el comercio de armas en los Estados Unidos. ¿Es responsable Estados Unidos de la violencia en México? Hasta cierto punto sí, en el sentido de que la demanda es por el lado de Estados Unidos y el régimen es la prohibición, que hace que se crea unas ganancias enormes del mercado negro y esos incentivos para crear estas mafias, estas cárteles acá que crean tanta violencia. Pero el hecho de que hay exportaciones de armas de Estados Unidos me parece sumamente exagerado. Claro que las hay. Hasta ahora se ha comprobado un cierto porcentaje, creo que es del 17% según las cifras de México y de Estados Unidos y otros independientes, que no es la mayoría. Ahora,
vamos a asumir que el día de mañana Estados Unidos cambia su constitución, no va a pasar, y ya no hay armas que vienen de Estados Unidos. ¿Tú crees que los cárteles no van a estar armados, así como están armados hasta acá? Los cárteles y los narcotraficantes en Brasil o en partes de África o donde sea, donde es fácil conseguir armas, si tú quieres, si tienes el dinero. No, eso, o sea, las armas son, se pueden comprar de cualquier parte y Estados Unidos, si cambia su política, esa parte no se va a resolver. México tuvo un momento en su historia reciente en que tuvo una mejoría en sus índices de libertad. De los años 80 a los años 90, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmó otros tratados de libre comercio, vendió empresas gubernamentales, redujo su déficit de presupuesto, lo eliminó casi completamente, y vimos una mejoría en la posición de México en índices de libertad económica como el del Fraser Institute. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué hemos visto un deterioro en México? ¿En qué nos estamos equivocando los mexicanos? Bueno, el camino de México hacia mayor libertad ciertamente era por las ciertas privatizaciones y apertura, etcétera, pero también fue acompañado de grandes errores de política pública que no tenían absolutamente nada que ver con libertad económica. Manipulaciones del tipo de cambio, manipulaciones por el lado del Banco Central o el lado del gasto que crearon, por cierto, la crisis del 94-95. ¿Tú piensas que fue un problema de política monetaria la crisis del 94-95? Yo creo que fue política monetaria y de gasto gubernamental, sí. Y es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la libertad económica, al contrario. Y hemos visto que eso ocurrió también en Brasil después, en Argentina, vimos ese patrón en Rusia. Es que los países que más tienen éxito son los países que implementan reformas liberales que se complementan, que son coherentes en todas las áreas y aprovechan más. Chile es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es el país más libre económicamente de toda Latinoamérica y yo diría el más avanzado porque lo ha mantenido a ese modelo por largo tiempo. México también hizo muchos errores en el camino de reformar, ¿no? Las privatizaciones tendrían que haber sido acompañados por más desregulación de los mercados y no crear monopolios. Yo creo que México, lógicamente, debe ser una de las estrellas de Latinoamérica y no lo es. ¿Debe o debería? Debería, ¿no? Debería. Sí. Debería, y no lo es. Es en realidad un país mediocre en ese sentido, ha creado cárteles que son verdaderos cuellos de botella, ya sea en energía o en otras partes, telecomunicaciones, que está atrasando el progreso del país. Y esto es fundamentalmente un problema político y no económico. ¿Y en qué piensas de la posición que señala que Chile es un espejismo, que lo que hemos visto es un incremento de la desigualdad y que esto significa que cualquier progreso no es válido porque Chile es una sociedad desigual? ¿Qué opinas de ese punto de vista? No, eso yo creo que está mal. Chile es el país que más ha hecho para reducir la pobreza en Latinoamérica de una manera sostenible. Desde los años 80 hasta ahora ha reducido sus niveles de pobreza de un 45% a alrededor de 15%. Yo creo que lo que importa es levantar a la gente de la pobreza. Sabemos mucho de cómo hacer eso, sabemos menos de cómo cambiar la desigualdad de un país. Chile ha sido un país desigual por 500 años. Esa parte no ha cambiado demasiado. Parte de la razón, creo yo, es porque se tienen que hacer reformas más profundas en la parte de educación. Pero inclusive si se mira a la educación, que ha mejorado enormemente en Chile, sí se ven que las desigualdades han sido reducidas enormemente, porque ahora los diferentes niveles de ingreso en Chile están recibiendo más o menos, hay menos desigualdad en educación comparado a 20 años atrás. O sea que hay más igualdad de oportunidades. Por supuesto. ¿Qué opinas de todas estas manifestaciones, de este movimiento para hacer
gratuita la educación superior en Chile? Yo creo que lo que está ocurriendo ahí es algo muy interesante, y es que se ha creado pues una clase media que se ha acostumbrado a tener a más altos niveles de vida. Son gente joven que muchas veces quizás se han olvidado de qué es lo que ha llevado, cuál es la causa de esa prosperidad y ese progreso, y ahora están pidiendo del gobierno que provean esos servicios. O sea que es una batalla que se tiene que dar a nivel de la educación, ¿no? Hay que educar a la gente de qué se trata el progreso. Yo creo que eso sí se está dando en Chile. Hay que hacer mucho más trabajo, pero a la misma vez los chilenos se están cansando de estas manifestaciones estudiantiles que a veces se han vuelto un poco violentas. Ian Vázquez, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, Ian Vázquez. Regresamos en un momento más. En la entrevista estamos conversando con Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de los Estados Unidos. Ian, hay una especie de enamoramiento con el modelo chino, con el modelo económico de China, una especie de capitalismo de Estado que ciertamente es mucho más libre de lo que tenía China hace 20, 30 años, pero que dista de ser realmente un sistema de libre empresa. ¿Qué opinas de ese sistema? Yo creo que no hay que tildarlo como un modelo alternativo a lo que es la libertad económica. En realidad, el éxito de China se debe a un incremento enorme de libertad económica en ciertas áreas. Libre comercio, desregulación, el sector agricultural todavía tiene mucho más que hacer en China. Pero el gran crecimiento que se ha dado se debe a dos cosas. Es que China era, hace 30 años, uno de los países más reprimidos económicamente del mundo y más pobres del mundo. Cuando tú tomas un país enorme y haces grandes cambios en ciertas áreas, puedes tener un crecimiento alto por décadas. Si China quiere seguir con ese alto crecimiento, tienen que seguir reformándose. Pero claro, eso quiere decir que el Partido Comunista va a seguir perdiendo poco a poco control político, que es algo que es el clásico dilema de los dictadores que liberalizan sus economías. Tarde o temprano, si siguen ese rumbo, se van a democratizar, como hemos visto en tantos países que han seguido pero nada es garantizado. Hemos visto historias espectaculares de éxito en Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur. ¿Qué han hecho? ¿Hay una receta común a estos países? Mira, lo que han hecho es han incrementado la libertad económica en muchas áreas, en lo que es el tamaño del Estado. Han reducido el tamaño del Estado en muchos casos, en la mayoría de los casos de los más exitosos. Se han abierto al comercio internacional y a las inversiones internacionales. Han podido lograr una orden que se puede llamar Estado de Derecho, que te garantiza seguridad en tu propiedad y tu persona, y han reducido hasta un nivel razonable las regulaciones que impiden la creación de la riqueza. Esa es la parte monetaria, han podido mantener una moneda sana. Esa es la receta. Ahora, ¿cómo un país pobre y atrasado puede llegar desde el punto donde están a un punto de mayor libertad económica? Para eso no hay receta. Eso ya tiene que ver con las condiciones únicas de cada país. Hemos visto una década bastante positiva para los países de América Latina, Brasil, Argentina, México no tanto, pero dentro de todo no ha tenido, después del 95, no ha tenido una crisis tan fuerte, o en la del 2009 se curó, se salvó con relativa prontitud. Perú ha tenido muy buenos años económicos también, es tu propio país. ¿Qué opinas? ¿Esto está aquí para quedarse? ¿Se han hecho las reformas de fondo en los países de América Latina como para asegurar que continúe esta prosperidad, o es un espejismo? Sin duda ha habido grandes avances en los últimos 20 años en Latinoamérica. La región está mucho mejor
que lo que era el caso antes. Pero yo creo que probablemente podemos hablar de dos Latinoaméricas hoy en día. Los países como Chile y el Perú y algunos países centroamericanos que han adoptado políticas económicas de la libertad están mucho mejor posicionados para crear riqueza dentro de sus propias economías e integrarse a la economía internacional comparado a esos países como Argentina y Venezuela, por ejemplo, que están y han estado viviendo de altos precios de sus exportaciones, pero que no han estado creando riqueza por sí. Y eso quiere decir que ante una crisis mundial o bajos precios que pueden venir el día de mañana o el año que viene, son esos países que van a sufrir mucho más que los otros, que están mucho mejor posicionados y yo diría más o menos bien posicionados. En Cuba, por primera vez en mucho tiempo, puedo tener un restaurante en mi casa sin que me metan a la cárcel. Puedo tener un celular, puedo tener acceso a internet si es que lo puedo pagar. ¿Ha habido cambios en Cuba? ¿Son suficientes? No, para nada. Lo que evidentemente está tratando de hacer el régimen de Raúl Castro es hacer lo mínimo posible en términos de reformas para poder mantener ese control totalitario que han tenido durante tantos años y no perder control político y no sufrir de una posible primavera árabe que, por cierto, les tiene bien preocupados. Aunque la primavera árabe requería de que todo el mundo tuviera celulares y se pudiera mandar mensajes, ese no es el caso de Cuba. No es el caso. Cuba está mucho más atrasado que esos países árabes. Y es a propósito, y el régimen ha visto que quede así la situación. ¿Morirá el régimen comunista cubano con el fallecimiento de Fidel y Raúl Castro? Yo creo que sí, yo creo que ya está empezando a morirse, pero creo que en el momento que muera Fidel, eso va a ser la señal a toda la sociedad cubana, inclusive a los dirigentes en Cuba, que ya es hora de hacer cambios porque no hay absolutamente una persona en Cuba que está contento con la situación. Simplemente que hoy por hoy tiene mucho miedo de tomar los pasos necesarios. Ni Raúl Castro, creo yo, en ese momento va a poder resistir a hacer cambios. Y yo creo que lo más probable es que él empiece a hacer cambios a lo chino, mantener la parte política con mano dura y hacer más cambios económicos. Todavía no se ha dado ese paso porque Fidel vive, pero yo creo que eso es lo que probablemente le viene a Cuba. Más perestroika que glasnost. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista, estamos conversando con Ian Vázquez, él es director del Centro para la Prosperidad y la Libertad Global del Cato Institute de los Estados Unidos. Ian Vázquez, ¿tiene futuro la libertad económica y la libertad política en un mundo que se vuelve cada vez más reacio a las libertades? Yo creo que sí. Estamos viendo en Estados Unidos un gran debate ideológico y eso importa. Yo creo que en los próximos 4 años se va a definir más qué rumbo quiere tomar Estados Unidos. Estamos viendo una crisis económica en Europa que recién está empezando, que cuestiona todo el modelo de Estado grande y regulaciones, y creo que se va a tener que repensar a la fuerza ese modelo, y eso va a ser una gran señal para todo el mundo de que hay algunas políticas que funcionan y algunas que no. Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de Washington, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.